quiere ser una canción de algodón. El origen de los nombres de cada pueblo, cada paraje y cada ciudad del Chaco. Un recorrido por la historia de cómo el nombre fue forjando cada punto de la provincia. Bien, vamos a inaugurar este bloque que hace rato lo venimos amagando, decíamos vamos a empezar algo para que cada pueblo de nuestra provincia esté referenciado de por qué tiene el nombre justamente que tiene como nombre. Por ejemplo, nosotros decíamos Resistencia. ¿Por qué se llama Resistencia? Si bien todo el mundo conoce alguna versión o todo el mundo en Resistencia atribuye alguna versión particular de por qué nos llamamos Resistencia, está bueno oficializarlo o, si se quiere, plasmarlo más concreto con historiadores, con referentes, con distintos exponentes representativos de la ciudad o de cada pueblo, de cada localidad de la provincia de Chaco, acerca de por qué nos llamamos como nos llamamos, y a partir de ahí desgranar un poco la historia de esa localidad, de esa ciudad, de la provincia de Chaco. Y hoy vamos a iniciar este segmento con Rolly Pérez Beberaggi, un gran conocedor, un gran historiador respecto de lo que ha pasado y de lo que ha transcurrido en la rica historia de Resistencia. Rolly, un gusto enorme saludarte, ¿cómo vamos? Hola querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un placer hablar contigo y con tu audiencia. Bien, Rolly, igualmente por supuesto para nosotros, ¿no? Ese placer es mutuo. Y nosotros habíamos charlado en otra oportunidad, creo que lo hicimos por Chaco TV, lo hicimos en otros lugares, por Radio Provincia también, acerca del nombre de Resistencia. Todos atribuyen a una versión que es histórica, es conocida, la resistencia de ciertos ciudadanos criollos para con los indígenas. Pero vos, me acuerdo, me habías tirado una versión muy interesante por Chaco TV diciendo, ojo, hay que ver desde qué óptica se mira esa resistencia. Tranquilamente podría ser una resistencia de los pueblos indígenas para con los criollos que venían a sus tierras, ¿no? Sí, más o menos, o sea, después de muchos años yo me doy cuenta que es un poco así. Lógicamente que por eso no es el nombre. El nombre se refiere justamente al ataque del cacique Leoncito al coronel Ábalos allá en el año 75, antes que exista Resistencia. El coronel Ábalos era un ex militar de la guerra de la Triple Alianza, que se instaló acá en la zona de San Fernando, y bueno, esto es antes de que se funde la ciudad en el 78, y en realidad es una rebelión del cacique Leoncito contra el coronel Ábalos, y dicen que el coronel Ábalos tuvo una semana defendiendo su casa y su territorio, y hasta que llegaron los militares de Corrientes. En esa época no había celular, teléfono, nada, para avisar era un poco más difícil. Y hay una versión que lo matan al cacique Leoncito en esa refriega, y hay otra que no. Pero de ahí viene el nombre de Resistencia. Con el correr de los años, digo, no, también debería ser que es por cómo resistieron los pueblos originarios a la invasión o al ataque al poblamiento del hombre blanco sobre los pueblos originarios. Entonces, porque ellos también resistían, cuidaban sus tierras y querían sus tierras, así que esa es la famosa, para mi gusto, Resistencia. Ya cuando vinieron a Resistencia, hace 3 años antes que se pueble del famoso 2 de febrero, que tampoco es el 2 de febrero, es el 27 de enero, cuando llegan los inmigrantes italianos, la ciudad ya tenía su nombre, era Colonia de Resistencia, que le pusieron Foster y Siltran, que fueron los que diagramaron la ciudad. Entonces esa es la famosa Resistencia, y de ahí queda, después de Colonia de Resistencia, Ciudad de Resistencia, y bueno, hasta el día de hoy. A mí personalmente me gusta mucho el nombre, porque nos distingue con respecto a otras ciudades que son nombres de patriota, nombres de otra cosa, y este es un nombre muy significativo. Y hacemos honor
Rolly a ese nombre, nosotros somos resistentes, mostramos por ahí una resistencia ante la adversidad. ¿Cómo observás? ¿Qué interpretación lo podemos dar trasladado al plano actual, no? Imagínate este verano que tuvimos. Hoy es un día hermoso. Esto para mí son los días más lindos. Es verdad. Tiene resistencia en otoño y en primavera. Pero el verano que tuvimos fue terrible. Las inundaciones que tuvimos fueron terribles. Entonces, bueno, era resistencia de nosotros mismos. Por algo no se venía a poblar esta parte del país. En su momento fuimos uno de los últimos de las que llegó el hombre blanco a esta tierra. Lógicamente después de la guerra de la Triple Alianza se necesitó poblar esto, pero era resistencia nuestra. Así también es, yo creo que uno de los pueblos más cálidos que existe para recibir a los foráneos. Y acá en cualquier paracaidista, yo siempre digo, cae bien, a los 2 días que está ya es amigo de todos. Entonces es una ciudad que recibe muy bien al foráneo. Vos sabés que hay algunos que dicen también que la resistencia está vinculada a las defensas que en su momento sigue teniendo la ciudad por las inundaciones también permanentes o recurrentes que ha sabido soportar y enfrentar esta ciudad de resistencia. Sí, puede ser, pero no es el origen del nombre. El origen del nombre es el que yo te estoy contando, el famoso ataque del cacique Leoncito contra el coronel Ávalo, que el lugar exacto era donde hoy es el Triángulo. Ahí tenía su empresa hoy tenía una empresa maderera, el coronel Ávalo, y bueno, tenía como un fuerte con palo a pique, y ahí pudo resistir el ataque del cacique Leoncito. Ahora, fíjate, ¿no? Qué buena esa dualidad de interpretación, Rolly. Estamos hablando con Rolly Pérez Beberaggi, reconocido historiador de Resistencia, de toda la provincia en realidad. Y fíjate qué dualidad en cuanto a la interpretación, decía, ¿no? Porque se puede hacer esa mirada de resistencia en sus orígenes de parte de la gente criolla para con los pueblos indígenas, o de los pueblos indígenas para con la gente criolla. Esa interpretación queda abierta. Andando, mirá, yo caminando y andando bastante, porque tengo muchos amigos en la comunidad de los pueblos originarios, y charlando con ellos, porque ellos son defienden mucho su origen. Y después me quedé pensando más de una vez, ¿por qué no es la resistencia de ellos hacia el hombre blanco que llegaba a ocupar sus tierras? Entonces, ahí empecé a interpretar que son dos resistencias. En definitiva estamos todos viviendo, convivimos en el mismo lugar, y esta guerra así terminó, o sea, no existe más este problema. Pero sí, lógicamente es la resistencia de los pueblos originarios hacia el hombre blanco. Y hay Rolly, una aceptación cabal, total, acerca de lo que representó, de lo que representa la comunidad originaria para la resistencia. Te pregunto esto porque hace poco, hablando con algunos colegas, me decían, y acá hay una creencia de cierta parte de la cultura resistenciana, que Resistencia vino de los barcos, que Resistencia vino de Italia, que se formó ahí, que ese es el origen, pero sin embargo Resistencia también se forjó con muchísimos gente de Corrientes, muchos pobladores que venían de Corrientes, vinieron a hacer el Chaco de Corrientes, mucha gente que vino también de los pueblos indígenas, que ya estaba acá. Bueno, mirá, yo tengo también otra interpretación con respecto a eso. Nosotros siempre festejamos el 2 de febrero, conmemoramos lógicamente la fecha de inicio, ¿no es cierto? Pero no siempre luché para que no sea solo que bajamos de los barcos. Acá había gente cuando llegaron los barcos, había gente, estaban los pueblos originarios, estaban instalados, tenían sus lugares, tenían
estaban los Vilela, estaban los Toba, y siempre digo que la conformación de Resistencia, antes que vengan los italianos, eran los correntinos. Y los correntinos eran los obrajeros, los hacheros. Cuando se arma la ciudad fueron los primeros maestros, los primeros policías, los primeros comisarios, los primeros gobernantes, fueron correntinos. Entonces le demos una gran parte a Corrientes. Lógicamente después vinieron los italianos, después vinieron los otros de las otras comunidades internacionales europeas, y árabes y judíos, y bueno, de Sudamérica también, de Latinoamérica. Y después vinieron a poblar Resistencia de las otras provincias, porque esta era una ciudad que creció rapidísimo, pujante, y vinieron a poblar la ciudad de otras provincias. Y de última en nuestros tiempos ya, la gente del interior del Chaco que viene a fincarse a Resistencia. O sea, queda claro, ¿no?, el origen totalmente heterogéneo que tiene la ciudad de Resistencia, ¿no?, en cuanto a lo étnico, ¿no? Totalmente. Y eso termina siendo, Rolly, un orgullo, ¿no? También una característica muy peculiar que tiene esa ciudad. Y por eso que somos como somos, porque un crisol de raza y de distintos lugares, somos todos inmigrantes acá. Yo no, yo nací acá, pero el inmigrante se siente. Nosotros tenemos la Fundación Resistencial. Yo siempre digo que el resistenciano es el que quiere resistencia, el que vive en Resistencia, el que no se fue más. Ese es el resistenciano, no hace falta nacer acá. Entonces, esa es nuestra conformación es, vuelvo a reiterar, un crisol de raza, un crisol de gente de todo el país y de todo el mundo. Y queda claro, Rolly, también que esa peculiaridad, la característica particular, lo hace distinta a otras ciudades de la zona, ¿no?, de la región. Corrientes tiene poco que ver en ese aspecto con Resistencia. Y nada que ver, el origen es totalmente distinto. Claro. Por eso es que ellos tienen mucha identidad. Ellos tienen una identidad de arraigo, una identidad guaranítica de arraigo. Nosotros no tenemos esa identidad. Estamos forjando nuestra identidad recién. Por eso a mí yo lucho tanto por la identidad del chaqueño, del resistenciano, porque nosotros recién estamos empezando a querer. Antes, ¿quién decía que era linda la ciudad, que todo el mundo decía que era una porquería esta ciudad? Los mismos que vivíamos acá adentro. Y ahora ya no. Estamos empezando a querer. Ahora se está empezando a valorar, ¿no?, algunas de las cosas. A valorar, yo siempre digo, y tengo un día estábamos en la casa de unos amigos y el hijo decía que un amigo de él iba a venir de Buenos Aires, y dijo, ¿para qué quiere venir acá? Que esta ciudad es una porquería. Y le digo, no es así, que la ciudad no es una porquería. Vos creés que es una porquería, pero no hay ciudad en el país que tenga la arboleda que tiene Resistencia. No hay ciudad en el país que tenga un río como tenemos está bien, está destruido nuestro río claro. Negro, pero en el medio de la ciudad. Hay que recuperarlo, ¿no?, al río Negro. Claro. ¿Y cuántas ciudades tienen el río Paraná como vera? Y no existe. Y cuando florecen los árboles de Resistencia, cuando florece la Paz, el Irapitá, que ahora floreció tarde, cuando florecen los chivatos, es una ciudad muy linda. ¿Y cuántas ciudades tienen más de 800 esculturas en la calle? O sea, hay un montón de cosas que forjan o pueden llegar a formar o a forjar esa identidad que estás hablando, ¿no? Y para cerrar, Rolly, esto, ¿no? Porque me quedo con esta gran definición que tiraste recién. Estamos forjando esta identidad. ¿Qué cosas crees que debe potenciarse, debe subrayarse a la hora de forjar esta identidad resistenciana? Y la cultura, sobre todo la cultura, afirmarse en la cultura nuestra, es otra de las cosas que tenemos. Es una ciudad que se distingue por la cultura, y sobre todo por la cultura popular. Entonces hay que afirmarse en la cultura. Hay que afirmarse en la cultura. Esa podría ser una gran definición para forjar la cultura resistenciana y la identidad resistenciana. ¿Y pensás que aquellos que están comandando, ya sea
desde lo político, desde lo cultural, desde lo económico, que están llevando adelante esta ciudad. La ciudadanía en general, ¿tiene incorporado ya eso? ¿Pensás que lo tiene ya aceptado? Sí, pero no ha firmado. Ah, bien. Bien, lo tiene incorporado, O sea, pero no... nuestro intendente y nuestro gobernador, lógicamente que lo tienen recontra incorporado, pero no está firmado. Tiene que profundizar más. Bien, ¿y cómo se profundiza? ¿Cómo se hace para afianzar eso? Y afirmando todos los días lo que estoy diciendo, apoyando a la cultura. Claro, uno supone trabajando, educando... Yo estuve en turismo de la municipalidad y siempre dije, Resistencia y Formosa deben ser las dos ciudades capitales, que si somos 24 provincias, 23 y 24. Uh-huh. O 24 nosotros y 23 Formosa, o al revés. ¿Y qué se hace por el turismo de Resistencia? Nada. O sea, tenemos turismo interno, pero no tenemos turismo como hace Córdoba, como hace Mendoza, como hace Salta, como hace... Y bueno, hay que ir a Buenos Aires y empezar a publicar que somos, que mostramos, que tenemos, que... acá el único evento importante es la Bienal que va a venir ahora. Y lo demás. Y todo el año. Claro. Hay mucho por mostrar, pero mucho por hacer también, ¿no? Y claro, de hecho, Rolly, viste que el gobernador hace poco deslizó la posibilidad que Chaco podría ser una buena capital para el país. Viste que se habla a veces de federalizar el país y el cambio de la capital del país, llevarlo hacia alguna ciudad de la provincia. ¿Es muy loco pensar Resistencia como capital del país? No es nada loco. No es nada loco. Lógicamente que siempre se busca una ciudad que esté equidistante de las otras, pero que sería un orgullo para nosotros. No, pero aparte pensándolo, Rolly, fíjate que estamos en un norte, casi en el centro neurálgico del Norte Grande, y el Norte Grande siempre se dice que debe tener una reparación histórica, porque históricamente ha sido postergado de las políticas en general del país, y sería un buen acto de reivindicación para el país que una ciudad del Norte Grande... a los porteños de la capital. Claro, pero no en un acto de disputa, pensaba yo, sino en un acto de reivindicación, ¿no? Sí, como quiso hacer Raúl Alfonsín en su momento. Exacto, yo no sé si el lugar era el adecuado. Para mí que le erró el lugar, pero... Claro. Pero era la buena la idea. No, queda claro, y de hecho, vos sabés que Raúl Alfonsín en su momento... le preguntaron qué cosas se arrepentía de su presidencia, que no la pudo concretar, y él decía, el cambio de la capital. Me tendría que haber animado a hacerlo de todas formas. Él quedó como con esa mirada pendiente, claro, con esa mirada pendiente de lo que ha sido su gestión. Y bueno, tal vez, ojalá en un futuro inmediato se pueda concretar. No digo a Resistencia, ¿por qué no? Pero alguna ciudad del Norte Grande sería muy interesante. Por supuesto que sí. Aparte, vos, como bien dijiste, reivindicar el norte que siempre estuvo postergado. Uh-huh. Rolly, inauguramos con vos este segmento, te agradecemos enormemente, y seguramente no va a ser la última vez que vamos a hablar acerca de Resistencia y su cultura y su origen, su historia, porque hay mucho por contar, ¿no? Sí, querida, para mí es un placer hablar de esto, así que cuando quiera y cuando... ustedes crean que sea necesario, estoy así. Por supuesto. Rolly, un placer también para nosotros, abrazo grande y será hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo a tu audiencia. Dale, hasta la próxima. Día pasado, Rolando Pérez Beberaggi.